Jerónimo. 11 y 12, Javier, ¿verdad? No, buenas no he tardes a enviado la... todos. Buenas ¿Dónde? tardes, Jerónimo. No he enviado la grabación de la semana pasada. Ah, ya, sí, sí, Promes, promes razón. que hoy envío las dos. Ajá, porque vamos en la Este, 11. 11, sí. Pues a lo mejor hoy podemos ver dos lecciones, la que les envié y otra que les voy a enviar, puras promesas. Pero son dos lecciones muy cortas y son las dos lecciones que están antes, pues, de la que sigue. Son las dos que terminan con los pronombres. Pero lo importante es que vayamos asimilando poco a poco. Entonces voy a compartirles. Ah, no, primero vamos a leer. Vamos a leer, ¿verdad? Y le vamos a dar la primacía a Ladies First. Yadi. Es- Sí, es la octava, ¿verdad? sí, está en la pantalla. Lo voy a subir un poquito, aunque tenga que mover. Ahí está. A ver. Mismor le David. Adonai, Roy, Lo, Sar. Vinor, Des, Deshe, Yarbiseni, Alme, Menuhot, Jenahaleni, Napshi, Yeshobet, Yancheni, Bena, Benahel, Seder, Lemaan, Shemot. Gam, Kielek, Kielek, Ben, Bege, Sal, Ma, Bege, Sal, Be, Salmavet. Salma, Salmavet, Salmavet, Lo Iraran, Kiata, Imadi, Shipteka, Umiskanteka, Gemar, Yenahamuni, Ta'arot, Lefanai, Shulhan, Negev, Sorerai, Dishanta, Ba, Bashul, Hemet, Roshin, Kosin, Remayab, A, Ax, Axet, Top. Top, Esa Va. Gesed. Bajeset, Top, Yirdefuni, Defuni, eh, Kal, Yemei, Ya, Hayai, ¿Mm? Hayai, Beshamti, Bebei, Adonai, Adonai,
Leorek, Leorek, Yamim. Muy bien, Yadi. Los acentos, los acentos. Binot deshe, acá va el acento. Deshe. No, Besh. Yirdef. Yarbitseni. Yarbitseni, aquí está el acento. Leíste Yarbitseni. Yarbitseni, Ujú. ol me, alme menujot yenajaleni. Aquí está el acento. También leíste Tenajalem. yenajaleni. Ujú. Yenajaleni. Ujú. ¿Mm? Y Ter- algún otro. mm, Eh, Aquí al Tervicini, final leíste, Teangeni. eh, bueno, Mm, es le orej yamim. Bueno, por lo demás, bien leído. Después de vacaciones para el segundo trimestre, ya estará de memoria, por escrito, con acentos y signos de puntuación. Marius, por favor. Sí. Felipe, bienvenido. Mitzmor le David. Adonai, Ro'i, lo exar. Bien. Binot, binot deshe. Desh. No, deshe. Binot deshe. Yar, bit, tse, tseni. Muy bien. Yarbitseni. Ujú. Yarbitseni. Al, al, almej, Alme. alme, Ujú. alme. Ah, cierto, es una serie de yot. Almed, mm, me, me, menijoj, menijoj, Me, Menujot. menujoj, Menujot. Menujot. menujot, Menujot. ah, sí, cierto, una kibus. Menujot, ye, na, ha, le, yenahaleni. Muy bien. Muy bien. A ver, el versículo 3. Sí. Nafshi, yesho, yeshobeb, Bien. yan, yanje, yanjeni, yanjeni, Bien. ¿verdad? Yangeni, sí. Yangeni, Yangeni. Yangeni, Be ma, Bemats, Bematsanle, Maagle. Bema, Agle. Agle, Tzedek. Maglet, Sedek, Sedek, Tzedek. K. K. Sedek, Tzedek. Ajá. Sedek. Leman, Ujú. Shemo, Muy bien. Le Man Shemo. Leman Eh, Shemo. Muy bien. Nafshi Yeshobeb. Yanjeni b'ma'agelet tzedek lema'an shemo. Mi alma, nafshi, regresa. Ahí está. Mi alma. Nefesh es alma. Nafshi es mi alma. Nafshi yeshobeb es un verbo. Mi alma regresa. Yanjeni, que es un verbo que termina en mi.
O sea, tú conduces a mí, Yangeni, b'ma'agle tzedek, por valles de justicia, le ma'an shemo. Eso es a causa de. Le ma'an shemo. Shem es nombre, Shemo es su nombre. Causa de su nombre. Sí, y aquí yo leí mal, es Yangeni. Él conduce a mí, él me conduce. Es tercera persona. Ma'agle tzedek le ma'an shemo, a causa de su nombre. Felipe, bienvenido. Otra vez, ¿puedes leer el versículo 4, por favor? Hola, buenas tardes. El versículo 4. Sí, Gam kiele, begei, salmavet, lo ira ra, kiata imadi, shipteja, umish, anteja, gema, yenahamuni. muy bien. Ya no estudies más, Felipe, ¿por qué? Me vas a quitar el trabajo de profesor. No, si ya se me está olvidando. Solamente aquí pusiste mal el acento. Umishanteja. Es umishanteja. Umishanteja. Otra vez, ¿me repite? Umishanteja. Ok. Aquí, este es el reviá, es un separador. ¿Por qué? Son dos cosas, ¿verdad? Por eso se separa de lo que sigue. Shipteja umishanteja. Shipteja umishanteja. Tu vara y tu vara. Son dos sinónimos. Tu vara y tu callado. Gemma, aquí está. Ellos conducen a mí. Ellos, bueno, sí, conducirán. Aquí está en plural. Conducirán a mí. Aquí está en plural. Mientras que acá está en singular. Eh, Nafshi Yeshobeb. Yangeni, aquí está el verbo, Nuh. Él me conduce por caminos de justicia a causa de su nombre. Y aquí dice, ellos me conducirán, otra vez el verbo Nahan. Bueno, aquí vamos a dejar la lectura. Vamos por la lección. Maestro, una pregunta que Hola, ya, Pati, buenas tardes. hola, buenas tardes. Una pregunta que hoy sí me vas a reprobar. Ahí en el Salmo, tú no estás pronunciando el segundo Sheba en Bemagelet y no se pronuncia en el Ge por estar junto a otro Sheba, Bemagele. Sí, sí. Bueno, pues se podría pronunciar eh, Más. un poquito más, sí, sí. Yo no sabría cómo hacer, porque no es una E, no, de hecho no es una vocal, como saben. Ajá. Miren, aquí tenemos muchas Es. Yangeni es una tsereyos. B es un Sheba. Que es una Ayi con Sheba. G, aquí sí es un segundo Sheba, por tanto, sí es un Sheba móvil. Entonces, B'magle, yo no sabría cómo pronunciar. Y aquí tenemos una Tsereyos, una E larga, y aquí tenemos una Segol, una E corta. Como ven, unas ferias de Es. A lo mejor tiene cierta literación. Nafshi Yeshobeb, Yangeni B'magle Tzedek. Sí, tiene cierta aliteración con la A, el poema. Porque el hebreo no tiene rima ni métrica. eh, Métrica como la conocemos nosotros. Eh, entonces tiene mucho el paralelismo de que vamos a hablar más adelante y la aliteración.
La aliteración es la repetición de una letra. Aquí se puede apreciar una repetición de es. Yeshobeb, Yangeni Bemaglet Sedek. Pero la más clara de todo este salmo está aquí. Shipteja, no. Aquí está. Dishanta Bashem en Roshi. Aquí está la Shin. Y es una Shin doble, ¿no? Con Sheba, con Dagesh. Aquí tenemos otra Shin doble. Dishanta Bashem en Roshi, Kosir Vaya. Yo creo que es la Maestro literación Javier, más visible en el Salmo. Sí, Jerónimo. quería preguntarle sobre ese Kol Yemei Hayai, Yai. ¿Qué es ese Hayai? Ahí está tiene una mitad, además parte el versículo, como Sí, un triangulito a al medio es, triangulito, es el y Atná. Acnai. ¿Qué es claro, sí entiendo lo que es el Ga, pero el Yai, Jai quiere decir vida. vida, ay, Jai, ay, ay, sí, a la vida, vida. vida. Ay, El estaba verbo es, pensando, estabas pensando. ay, todo el rato, la mañana, lo buscaba, ¿verdad? Pero ya, gracias, maestro, ya, para no, Bueno, está bien. en el brindis, los judíos en la Allá, actualidad dicen el Jai, o sea, es a la preposición al, que es por ahí debe estar, al, que quiere decir hasta o sobre, ah, aquí En está, alme, alme, sí. El Jai quiere decir hasta la vida, o sea, eh, salud, ay, ¿no? El Jai, o al Jai. Bueno, aquí Kol es todo, Yom es Yom, Yom es día, pero aquí día, está en estado constructo plural masculino. No, porque es Sereyot. Sereyot. Sereyot es la es larga, terminación sí, sí. exactamente, del constructo plural masculino. Entonces es todos los días de, porque está en estado constructo. Todos los días de mi vida. mi Vida, vida, Jai, ay, mía. ay, 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 vida mía. ay, Kol Yume Hayai. Esta es una cadena de constructos de tres términos. ¿Mm? Eh, Kol es el primer término, está en estado constructo. Yume es el segundo y está en estado constructo. Y Hayai está en estado absoluto. Mi vida. ¿Mm? Todos los días de mi vida. Entonces dice aquí, cierto, tov. Tov ¿No? quiere decir bien, Bueno, bien. Los judíos en la actualidad dicen Yom Tov, buen día. Yom Tov. Eh, eh, Tov, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo es? Erev Tov. Erev Tov, buenas tardes. buenas Erev tardes. Tov, buenas tardes. Y en la mañana es Boker Top. Boker, exactamente. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Erev Tov, Erev Tov. Y ¿Mm? Laila Eh, Top. Laila Tov, buenas la noches. noche, Oh, muy bien. Es ¿Y lo qué más único que se me, sabes? Ah, es lo único, maestro. bien. Entonces, Boker Tov, Erev Tov, Laila oh, Tov y Yom Tov en general. Y Tov, por ejemplo, el nombre Tobi, Tobi es Tov con un posesivo al final, es mi bien, Tobi. Y puedo añadir Tobí ya. Mi bien es Yahvé. Tobí ya. Que castellanizado es Tobías. Tobías, Tobilla. Mi bien es Yahvé. Bueno, entonces ciertamente bien y amor. Eh,
A mí me gusta traducir Gesed con amor. Con amor. Es, amor quiere decir eso. Algunos lo traducen con misericordia, una palabra que No. no me gusta, diluye un poco. Bien y amor, verdaderamente bien y amor, yirdefuni, me perseguirán. El verbo es radaf. Está en plural, esto me dice que está en plural, y esto es a mí. Me perseguirán todos los días de mi vida. En verdad, el bien y el amor me perseguirán todos los días de mi vida. Y habitaré, es el verbo yashab, quiere decir habitar, yashabti, yo habitaré, bebet, esto ustedes lo conocen, en la Casa. casa de Dios, orej, largos, yamim, Años. Días. ese es el plural de Días, días, años. exactamente. Yom es singular, yom singular, yamim es días, plural, yemé es el estado constructo, los días de. Yamim, plural, yom, singular, yemé, plural, constructo, todos los días de. Bueno, vamos entonces ahora sí a la... Merci. de rien. Vamos al pronombre y adjetivo demostrativo. La semana Yeah. pasada creo que le echamos una mirada, pero Yeah. la clase pasada nos dedicamos al pronombre personal, ¿verdad? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, junto con el adjetivo posesivo, mío, tuyo, suyo, etcétera. Ahora vamos a ver el pronombre demostrativo, este, ese, aquel, ¿verdad? Que también puede ser adjetivo demostrativo. Este lápiz, esa cama, aquel temor. Bueno, entonces aquí les llamo simplemente demostrativos, pero sabemos que pueden ser tanto pronombres como adjetivos. Son en singular se, este. El plural es sot, esta, ¿ya? Esta. A veces no es exacto que sea este o esta, puede traducirse como ese o esa, ¿verdad? Se y sot, este es masculino, sot femenino. Y en plural es común, es L, estos o estas. El plural es común. Hay otro demostrativo que ahorita vamos a ver a continuación, ¿verdad? Cuando el demostrativo es pronombre y desempeña la función de sujeto, aparece habitualmente delante del nombre y nunca tiene artículo. Se, ish. Este, un hombre. Pero cuando aparece como función de pronombre, este y no como adjetivo, se pone antes, ¿verdad? Por tanto, aquí habría que añadir el verbo ser. Este es un hombre. Si yo quiero decir este hombre como adjetivo, este hombre, digo ish se. Primero pongo ish y luego se. Y entonces ya ahí ya distingo que se trata de un adjetivo, porque aquí es un pronombre, ¿verdad? Este es un nombre. Si yo pongo primero ish, entonces digo ish se será este hombre, es adjetivo. Normalmente iría con el artículo, ¿verdad? Ha ish, y también tendría que poner el artículo al pronombre. Ha ish, ha se. Ya veremos próximamente el artículo. Entonces, cuando es adjetivo, aparece siempre después del sustantivo. Y si el sustantivo lleva artículo, el pronombre también. Por ejemplo, aquí tenemos ha-isha, ha-sot, ¿verdad? Ha-isha, la mujer, Mujer. la esta.
¿Mm? La mujer, la esta. O sea, esta mujer. Esta mujer. El pronombre, el artículo en realidad sale sobrando, ¿verdad? Por eso puede no ir. Podría poner solamente Isha Sot. ¿Ven? Esta mujer, porque al decir esta mujer, pues ya la estoy determinando, ¿verdad? Pero el artículo, pues puede ir, ¿verdad? Ha Isha Hasot. Bueno, además de estos demostrativos, en sentido propio, el hebrea emplea también como demostrativos los pronombres personales de tercera persona. Por ejemplo, who. Esto quiere decir él. Bueno, la semana pasada es un pronombre demostrativo, pero también puede querer decir aquel, ¿verdad? O ese. Y he, que quiere decir ella, también puede querer decir aquella o esa, ¿verdad? Y igual sus plurales. Hem quiere decir ellos, hem o gemma, ¿no? Como vimos la semana pasada. Hem o gemma quiere decir aquellos. Puede ser un pronombre demostrativo, ¿verdad? Esos o aquellos. Y henna quiere decir aquellas o esas. Es decir, este, funcionar como pronombre demostrativo, ¿verdad? Porque Gemma, pues es un pronombre personal, ellos. Henna es un pronombre personal, ellas, ¿verdad? Pero también puede funcionar como pronombre demostrativo, aquellos o esos, aquellas o esas, ¿verdad? Entonces, esto en realidad no es vocabulario nuevo, es nada más una función diferente de los mismos pronombres personales que ya vimos la semana pasada, ¿verdad? Haish hase, perdón, haish hahu. Ajá. Haish hahu. Eh, el hombre, el aquel, ¿verdad? Si yo entiendo esto como un pronombre, sería el varón, el él, ¿no? Que no tiene traducción, el varón, el él. Pero si esto lo entiendo como un pronombre demostrativo, entonces aquí funciona como adjetivo porque está después del sustantivo. Entonces es el hombre aquel. En español decimos aquel hombre, ¿verdad? Ojo, si es adjetivo, viene después del sustantivo. ¿Mm? Su empleo y sus valores son iguales que se, sot y l. Sí, esto ya lo. Bueno, hay que tener en cuenta que los pronombres pueden ir con preposiciones, ¿verdad? Hemos visto algunas preposiciones que ahorita vamos a repasar, ¿verdad? Eh, L quiere decir estos o estas. L quiere decir con estos, con estas, en estas, o por estos o con estas, ¿verdad? Y se añade simplemente la preposición tal cual es al pronombre o al adjetivo. La preposición que es lo mismo, ¿verdad? Que L. Aquí faltó el dagesh. Que L, como estas, ¿verdad? Como esta o como estos. Aquí está la preposición L, a estos o a estas. ¿Mm? Ya tenemos las preposiciones más usuales. Que, le. Y sigue min, la preposición min, que aquí está sintetizada, está abreviada, y se pierde la nun. La preposición es min, pierde la nun y queda simplemente en vez de mi, queda me. Me L, desde estos o desde estas. O también puede significar separación, lejos de estos o lejos de estas.
Al L, aquí ya no se junta la preposición al no se junta al sustantivo o al pronombre. Al L, sobre estas o sobre estos. O también podría querer decir contra estos o contra estas. Con el femenino singular sot. Besot también puede aparecer como basot. Es decir, aquí el singular puede o no tomar gametes. Es decir, puede ser besot o basot. Es decir, la preposición toma el sheba, que es lo normal, o puede tomar gametes. Gesot, como esta o según esta, o kasot. Las dos son posibles. Kasot. Le sot a esta o la sot, a esta o hacia esta. Mi sot. Noten que aquí le puse un dagesh a la sayin. ¿Por qué? Porque me comí la nun de la preposición. Aquí también me la comí, por eso alargué la I a E. ¿Por qué? Porque no le puedo poner dagesh a esta. Aquí no alargo la I en E, pero sí pongo el dagesh. Bueno, mi sot quiere decir de esta, o desde esta, o lejos de esta. Al sot contra esta, eh, y al se, bueno, aquí lo puse en masculino, contra este, ¿verdad? Pero aquí en todas estas, pues desde luego que puede ser femenino o puede ser masculino. Al se. Behol sot. Fíjense, la preposición be, hol, que es pronombre o adjetivo, en toda en toda esta, o con toda esta. Hay que ver el contexto, ¿verdad? También se puede usar la preposición con el pronombre interrogativo, ¿verdad? Eh, con el pronombre interrogativo que vamos a ver la siguiente lección. Lama Antes, se, de- an- Perdón, ¿sí? antes de seguir avanzando, Javier, en las laterales que están, por ejemplo, eh, basot, es lo mismo que besot, Sí, tiene el mismo sí, significado, exactamente. como, como esta, contra No, es, no. es, Be es no es, en por con, besot, que puede ser ujú, basot, es decir, puede tener sheba o puede tener kames. sí, Esta es otra preposición que, esta es contra, como esta, como no, este, como como esta, esta, según esta, sí, que puede ser kasot. muy bien, Aquí es a o hacia, le sot o puede ser la sot. Por eso les puse una columna diferente, porque puede llevar kamets desde sheba. ujú, Mi sot, bueno, al sot o al se, aquí en masculino, behol sot. Y con el pronombre gracias, Javier. interrogativo, sí, me dijeron, lama quiere decir por qué, ¿verdad? Lama se, lama se, ¿por qué esto? ¿Por qué eso? Lama se. Eh, ma se, esto es porque, lama se, ¿por qué esto? Ma se es qué es esto, y mi sé, ¿quién es este? ¿Quién es este? Mi sé, ¿quién es este? Mi quiere decir quién, es un pronombre interrogativo. Ma quiere decir qué, es un pronombre interrogativo. Y lama quiere decir por qué, también es otro pronombre interrogativo. Pues ya lo aprendimos, ya nos vamos de vacaciones. Vamos a hacer un poco de vocabulario. Elef quiere decir 1000. Elef es un numeral, quiere decir, pero la letra Alef quiere decir buey. Lo vimos en la primera clase.
La letra Aleph quiere decir voy. Entonces, eh, el sustantivo Elef, así con dos segoles, quiere decir mil. Y Aleph quiere decir buey. Zera quiere decir semilla. Y como significado extendido de semilla, la descendencia, ¿verdad? La semilla de una persona, pues es su descendencia. Zera, semilla. Hazak es un verbo. Es un verbo, quiere decir ser fuerte. Ser fuerte. Es un verbo que llamamos estativo, porque al enunciarlo en español tenemos que poner el verbo ser, ¿verdad? Por eso son verbos de estado más que de acción. Hazak quiere decir ser fuerte, ¿verdad? Eh, es un verbo débil, sin embargo. ¿Por qué? Porque empieza por una gutural. ¿Y qué pasa con las guturales? Que no aceptan Sheva simple, que no aceptan Dagesh, y eso nos va a generar algunos cambios en la conjugación. Por eso el verbo ser fuerte no es un verbo fuerte. El sustantivo es Hazak, ¿verdad? El verbo se enuncia en la primera con una Kametz y en la segunda con una Patah. Y esto quiere decir él es fuerte o él fue fuerte. Pero con dos Kamets es el sustantivo fuerza, o poder. Sac, sac. En el verbo ser fuerte no hay vocales, ¿verdad? Es que los verbos normalmente se enuncian sin vocales. Ah, ok. Es una manera de indicar que se trata del verbo, ¿verdad? Para no confundirlo, por ejemplo, con esto. Entonces, si no le pongo vocales, quiere decir que es un verbo. A veces sí, lo he puesto yo con vocales, pues porque es el principio del curso, ¿verdad? Pero normalmente no se ponen vocales cuando se trata del verbo. Entonces el Pero en verbo este ser, caso, perdón, doctor, en sí. este caso concreto, ¿cómo diferenciar la cames de la pata, por ejemplo? En el caso de fuerza o poder, están las dos cames como Sí, vocales, sí. pero en el verbo, ¿cómo distinguir si una vocal es breve o es larga? Porque sí lo ponemos, o sea, cuando escribimos el texto, sí ponemos las vocales. Nada más cuando lo enuncio en el vocabulario, no le pongo las vocales. En este caso concreto, inicialmente tendríamos una cames y luego una pata. Sí, normalmente los verbos llevan bajo la primera consonante una cames y bajo la segunda una pata. Normalmente, ¿ah? La gran mayoría de los verbos son así. Hay verbos que no son así, ¿ah? Ya los veremos. No, por ejemplo, el verbo shub, este es el verbo. Shub es el verbo volver, ¿verdad? Y en una forma verbal duplico como es incómodo para el hebreo no tener tres consonantes, me duplica una. ¿Ah? Y entonces el verbo es yeshovev, regresará, porque está en imperfecto, ¿verdad? Regresará. Claro que hemos dicho que el hebreo tiene nada más perfecto e imperfecto. Entonces, nafshi yeshovev, sí, en muchas Biblias te lo van a traducir, mi alma regresará. Pero en muchos, yo tengo para mí que la mayoría van a traducir mi alma regresa. Es una expresión bella. Voy a ver cómo lo traduce esta Biblia. Es la Biblia de la Iglesia de América, Salmo 23. Eh, pues no lo traduce.
lo traducen para reparar mis fuerzas, pero qué traducción. Bueno, no sé cómo está en el griego, a lo mejor se fueron al griego, pero ahí no dice para reparar mis fuerzas, dice, a lo mejor tradujeron conforme al sentido, ¿verdad? Pero nefesh quiere decir alma, nafshi es mi alma, yeshobeb, regresará. Yo estaba discutiendo que la mayoría va a traducir en presente, mi alma regresa. Claro, en español no queda bien, mi alma regresa. El sentido es mi vida regresa, o me vuelve el aliento, o recobro el aliento. Sí, pero aquí el sujeto de recobrar es yo recobro el aliento. Y aquí es la vida, el aliento el que va a regresar. ¿Ah? Mi aliento regresa. Eh, pues sí, ya casi que lo traduciría cambiándole el sujeto a recobro. No es que mi aliento regrese, sino que yo recobro el aliento. Traduciendo vida nefesh como aliento, que se puede, ¿verdad? Porque nefesh también quiere decir garganta a propósito. Garganta, de ahí viene el aliento, pasa por la garganta. Y, y, y también quiere decir cuello a propósito, nefesh. Y por tanto también quiere decir vida, aliento. Y en muchas Biblias traducen mi nefesh es mi vida o yo. Yo, nafshi, lo traducen como yo. Yo, o sea, mi alma, ¿sí? Mi alma regresa. Bueno, el verbo es shub, ¿verdad? Shub. Como ven, nada más tiene dos consonantes, la shin y la bet. Por eso, en algunas formas le tengo que añadir una consonante para que quede más de acuerdo con las características de tres consonantes, de verbos tres, tricon, consonantes, ¿verdad? Que son la inmensa mayoría. Hazak, entonces ser fuerte. Hazak, fuerza, poder. Aquí está el Jai, Jerón, Jai Ay, es la vida. Jai. Y el verbo Jaya, como ven, es un verbo súper débil. ¿Por qué? Porque tiene una gutural acá, termina en gutural y en medio tiene una consonante débil. Ya dije yo que la nun, la yod y la vav y a veces la lamed son consonantes débiles. débiles. Esta es el verbo vivir, jaya, jaya. Si aquí le pongo una G, es el verbo jaya, jaya, es el verbo ser, jaya. Jaya es el verbo vivir. Y aquí, Felipe, yo le tendría que poner una Kametz debajo y otra Kametz debajo de la Yod. ¿Por qué? Porque a la G le gusta que si la G está al final, la Kametz anterior se va a convertir la pata anterior se va a convertir en Kametz. Así que aquí será el verbo Jaya con dos Kametz, como acá. Bueno. Gesed quiere decir misericordia, amor. Eh, se utiliza, si mal no recuerdo, en el Antiguo Testamento mucho más como predicado de Dios, ¿verdad? La misericordia o el amor de Dios. El amor de Dios. La Gesed. Ese ¿Sí? Gesed sería como el agapao. Sí, exactamente. Eh, eh, mm, bueno, sí, sí, es una forma, ¿no? El agapao y el fileo en griego quieren decir amar, ¿verdad? La característica de la Gesed es que normalmente, no puedo decir más que esto que estoy diciendo, normalmente se predica de Dios, la misericordia o el amor de Dios, mientras que en griego fileo y agapao se predica de cualquier sujeto, ¿no? Bueno, aquí distingo que se trata de un sustantivo porque no lleva las vocales propias del verbo, porque pues, existe el verbo hasad, hasad, que estamos
comentando que quiere decir tener amor o tener misericordia o amar, simplemente, hasad. Pero gesed es un sustantivo, ¿verdad? Jereb quiere decir espada, espada. Y existe el verbo harab. Adivinen qué quiere decir el verbo harab. Ustedes adivinan mientras yo lo Guerrear, busco. guerrear, Espadear, Espadear. cargar, Me imagino que sí, pero no lo tengo tan presente. Harab, no. Quiere decir, bueno, es un sentido ser asolado. Sí, yo creo que viene de espada. Ser asolado, ser sitiado, también quiere decir quedar en ruinas. eh, ¿no? También quiere decir abatir, combatir, ¿no? Sí, combatir. ¿Ya? Bueno. Ah, y es que existe el sustantivo joreb, joreb, nada más cambiando las vocales, que quiere decir eh, calor, eh, desierto, como Midbar, desierto, joreb, calor. eh, y, y de ahí viene el verbo. Entonces el verbo jara puede ser el verbo estar seco, estar desolado, ser, estar desolado, estar secarse, ¿no? desértico, pero también quiere decir estar sitiado, estar acechado, porque pues, Joreb quiere decir seco, desértico, y Jereb quiere decir espada. Y tiene dos verbos, ¿verdad? Con sentidos equivalentes a los sustantivos. Bueno, Yalad quiere decir engendrar, ¿verdad? Dar a luz. Es el verbo yalad. Es débil porque tiene una yod al inicio. Esa yod es una consonante débil. Existe el sustantivo yeled. Yeled quiere decir niño. Yeladim, niños, yeladim. Yeled, engendrar, dar a luz. Yalad. Laila, que decía hace un momento Pati, ¿verdad? Laila, Laila quiere decir noche. Eh, Laila Tov. Laila Tov. bueno, Buenas pues, noches. Laila Tov. Eh, como adjetivo, ¿verdad? Por eso va después del sustantivo, el Tov. Laila Tov. Eh, Noche buena. O buenas noches. Erev Tov, buenas tardes. Boker Tov, buenos días. Yom Tov, buen día. Moshe, Moshe es Moisés. ¿Por qué por el griego se transliteró, se castellanizó en Moisés? Eh, Moiseos en griego. Pero en hebreo es Moshe, nada más. Moshe. Bueno, aquí les pongo un ejercicio. Sustituye el pronombre personal por un demostrativo. Ata, bueno, ¿quieres leer, Felipe? Felipe. sí. eh, mm, a- ata, ata o ata, Ata. ata, Amelech, Sí, hay que leer esa G. Aquí no, porque la G final no suena. Hamelech, Pe- Pero, si es Hamelech, ¿y qué quiere Hamelech, decir? Ata Hamelech. no, ni idea. Ata quiere decir tú. Melech quiere decir rey. Y Ha es
es el artículo. Es el artículo. Entonces, Atahamelech quiere decir, tú eres el rey. Tú eres el rey. Y yo les digo aquí, sustituye el pronombre personal, o sea, aquí este es el pronombre personal, tú, por uno demostrativo. Entonces, este, Hamelech, este es el rey. Ese es el ejercicio. Nada más, sustituir el pronombre personal por un demostrativo. A ver, tú mismo, Felipe, An, Anu, Ani, Ani, Ani y el Lam. esto no se puede leer, por eso te tropiezas. Y está Ani, escrito así para que no se lea. y Ani, Adonai, Ah, exactamente. Ani. Ani, Ani Adonai. Ani, Traducción. Adonai, el Dios. Ani es el pronombre personal yo. Y va implícito el verbo, yo soy Dios. Sí, exactamente. Yo soy Yahvé. Yo soy Yahvé. O Jehová. Yo soy. Y ahora cambia el Ani por un pronombre personal. Tendría que decir, Él es Dios. Ajá. Él es Yahvé. O Jehová. En griego sería se Yahvé. Yahvé. Mario, Dice apá. Apá, ajá, apá, Adonai, apá, Adonai, aquí está una O, pero está oculta detrás de ese trazo. Es apá, una O. Adonai, Elo, El O, apá, Adonai, Elohim, exactamente. apá, Y Adonai, Elohim, traducción, Am, apá, no recuerdo que sea. tú, Tú eres Dios. sí, completo, Yahvé Elohim, o Yahvé Dios, Ah, o tú Jehová eres Yahvé Dios. Dios. Ajá. Sí, O sea, porque Elohim es lo mismo que Adonai. sí, los dos son Dios, ¿verdad? Los dos son Dios. Pero este, digamos que es más sagrado porque es el nombre de Dios, ¿no? Ok. Que le Y dio Dios a Elohim, Moisés. Ese es un nombre común de Dios en Canaán, y aunque no sea en hebreo, ¿verdad? También en cananeo, en fenicio, en ugarítico, Elohim o él quiere decir Dios. Entonces, esto ok. las Biblias ordinariamente lo traducen como Dios, ¿verdad? A veces con minúscula, a veces con mayúscula, ¿verdad? Pero este lo traducen como el Señor o como Yahvé o como Jehová. Las Biblias protestantes en español traducen esto como Jehová, que es el nombre propio, el nombre que Dios le dio a Moisés, para que con ese nombre fuera reconocido e invocado, ¿verdad? Eh, pero Pues, Tú eres, equivale, tú eres Yahvé Elohim. tú eres Yahvé Dios. Tú eres Yahvé Dios. También algunas traducen esto como el Señor Dios. De hecho, la traducción griega, la traducción de los 70, tradujo sistemáticamente esto como Jo Kyrios, el Señor.
Entonces, digamos que en griego esto con los ojos cerrados lo traducen tú eres Jokirios El Señor, Jodeos. el Dios. Tú Jokirios, eres el Señor, el Dios. sí, exactamente. Y ahora hay que cambiar a ta por la preposición se, pues es lo mismo, ¿eh? Se Adonai Elohim. Este, Es exactamente. este es el Señor Dios. Ajá, exactamente. Pati, Ata, no, Adonai, no, ya estamos acá. así es, allá la leyeron. Hu, Jada, Jadabar, Sí, muy bien. él, Hu Ajá, es él, ¿no? ajá. Él, y luego hay un artículo, y luego es el libro. Entonces, No, pero Dabar no Dabar, es libro. no, el libro es Ajá, palabra, sí, sí. sí. Entonces, este, como tiene artículo, bueno, en Dabar nomás es por acompañamiento, ¿no? Porque es el libro. No, es la palabra. Otra vez, la palabra. Ajá. Y entonces, Dabar, Este libro, esta palabra, no, sí, sí, pero aquí está el pronombre, está antes. Esto quiere decir que es un enunciado nominativo, hay que suponer el verbo ser. este es el, esta es la palabra. Exactamente, exactamente. Esta es la palabra, ¿sí? Eh, entonces, si está antes el adjetivo, Es nominativo. se convierte en pronombre, ¿verdad? Se convierte en pronombre y hay que añadir el verbo ser. Es, eh, esa o aquella es la palabra. Si yo quiero decir aquella palabra, mm, Va es al que revés, ¿no? exactamente. Hadabar, ha-hu. Ojo, ha-hu. Tengo que ponerle artículo. ¿Por qué? Porque si el sustantivo lleva artículo, el pronombre también tiene que llevar artículo. O el adjetivo en este caso, ¿va? También tiene que llevar artículo. Entonces, hadbar, ha-hu es aquella palabra o esa palabra. En cambio, hu hadabar es aquella o esa es la palabra. Eso aquí es pronombre tal cual. Y se debe poner el verbo ser. Ese Claro, who puede ser él. puede ser él simplemente el pronombre él. Él es Sí, la palabra. sí, exactamente. Él es la palabra, sí, como un enunciado nominativo, ¿verdad? Este, suponiendo aquí el verbo ser, entonces él es la palabra. O, 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 o puede ser esto como un pronombre eh, eh, demostrativo. Aquel es la palabra o esa es la palabra. Lo que pasa es que en hebreo, Hadabar es masculino y en español es femenino. Por eso tenemos que hacer malabares, ¿verdad? Es decir, él es la palabra o aquella es la palabra, pero aquella es femenino y aquí hu es masculino. Bueno, tenemos que manejarnos así porque en hebreo Dabar es masculino. Entonces tengo que ponerle aquí, él es la palabra o aquella es la palabra o esa es la palabra. Eh, pero en todo caso es un enunciado eh, nominativo. Se llama nominativos, ya estoy. Bueno, y en cambio, si yo pongo el pronombre
después se convierte automáticamente en adjetivo. Entonces, hadabar, jahu. Le tengo que poner aquí artículo porque el sustantivo lleva artículo. Entonces, hadabar, jahu, aquella palabra. Aquí queda más. Pero es adjetivo, aquella palabra. Bueno. Ah, este, Yadi, por favor. Sí, esa va a ser ah, Anajenu, Sham, Anahnu. Anajnu. Le vi ahí como una E. Anajnu, Sham. Ajá. Y esta, Ana- es nosotros, Ajá. nosotros. Y la vez pasada me había dicho del Sham, es como Ahí o allá. allí, ahí. Ajá. Ujú. Nosotros ahí. Exactamente. ¿Cómo traducirías nosotros ahí? Nosotros estamos ahí. Sí, que no tiene mucho sentido, Jessy. Ujú. Nosotros estaremos ahí o estuvimos ahí, Ah, ok. ¿no? Sí, Ujú. normalmente el verbo ser se sobreentiende cuando está en presente, pero también puede Ujú. sobreentenderse en perfecto y en imperfecto. Anahnu Sham, nosotros estaremos ahí o estuvimos ahí. Jerónimo, no tienes volumen, sonido, Jerónimo. No tienes sonido, tu micrófono está desconectado, está silenciado. Está muteado, Sí, ahora decimos así, estás muteado, Jerónimo, muteado. Ay, muteado. No, no. qué idioma Bueno, tan feo. mientras Jerónimo encuentra la manera de desmutearte, Felipe, por favor, ¿Cuál, perdón? esta. Ah, eh, he, daba, dabait, Son dos bets. babait, Ajá. Sí, y babait, aquí cae el acento. Babayit. babait, babait, y babait. Mm, esa, He es esa o aquella, pero es, también es ella, simplemente. es ¿Y qué es babait, babayit? babait. Ay, ya lo vimos, no me acuerdo. Quita aquí el pronombre, Bait, perdón, bayit, la preposición ajá, bayit. El bayit. ¿Qué sustantivo es es? bayit. Bayit, creo que es casa, ¿no? Casa. Muy bien. Yes. Eh, Bayit. eh, Casa. Esta Y es la va. casa, es el artículo, ¿no? ¿No? Esta es su Bueno, casa, podría ser. Aquí es esa o aquella. aquella Aquella, es su casa. no, porque ya le añadiste su y aquí no dice su. Ah, aquella es, Aquella casa. Y va quiere decir en. Es la preposición b. Entonces no queda que esto sea pronombre personal. He es No, ella. no sí, exactamente. No queda que sea pronombre demostrativo. Más bien es pronombre personal. Ella
en casa. Ella en casa. ¿Cómo traduzco? Ella está en ¿ella está Sí. o estuvo en la casa? Sí, según el sentido, ella está, estuvo o estará en la casa. Sí, no puede ser demostrativo, porque si yo traduzco aquella, bueno, sí puede ser, ¿no? Sí puede ser. Vale, ¿qué es esto? Bueno, puede ser aquella está en la casa o esa está en la casa. Sí, sí puede ser así. Queda más, digamos, más directo. Ella está en la casa. Bueno, ¿por qué no dice aquí bayit y dice bayit? Bueno, les voy a dar un truco. Esta kametz que está debajo de la bet significa que ahí había un artículo. El artículo es el ha que nos hemos comido. Aquí nos lo comimos, ¿verdad? Entonces sería Jabayit. Sería habayit, en la casa. Habayit, en la casa. Pero nos comimos la G y quedó babayit. Eso ya lo veremos cuando veamos el artículo, ¿no? Pero entonces ya quedó. Babayit es en la casa, no en una casa, en la casa. Y he puede ser ella, o puede ser aquella, o puede ser esa. Y en cualquier caso hay que suponer ahí el verbo estar, ser o estar, ¿no? En Bien, Listo, demostrativo, Javier. ¿Ya se oye? sí, ya se oye. Ah, ¿el que sigue? ¿Puedo seguirle entonces? Sí, yo quería preguntar, Ate, Jamal, Ja, Jam, La, Kaj. a ver otra vez. Ja, At, At, Jam, Jamla, ajá, ja, Ja, ma, ja, Mal, ma, Ma, la, La, Ca- ca. La, Ka. K. La G al final no se pronuncia. Entonces, ja, ma, la, ka. Ka. Ja, ma, la, ka. Entonces ahí sería tú, ahí en At, At, sería tú, Ajá, eh, es como reina, la reina, tú eres la exactamente, reina. exactamente. Tú eres la reina. Ja, ma, la, ka. No sé, estoy dando si ahí lleva una pata hatef o es solamente un sheba. Ja, malka. Ja, malka. Ya estoy dudando, a lo mejor escribí mal, Jamalacá, creo que es Jamalcá. A ver si de casualidad lo tengo en el diccionario. Malca, pues es la reina, Melej es el rey. Ahorita voy allí. Mal, mal, caf, lamen. Malca, mal, malca. Eh, sí, sí. eh, bueno, eh, no estoy tan seguro, pero parece que aquí tiene que ser Sheba simple. Adha Malka. Entonces pueden tacharle esa pataj y que quede un Sheba simple. Ha Malka. Tú eres la reina. Sí, Ujú. Yadi.
Sí, yo quería preguntar en la anterior si el demostrativo entonces sería sot babaji. Eh, sí, bueno, SOT es otro. SOT es para esta, ¿verdad? Ujú. Sot babayit sería esta está en la casa. Ahí claramente un pronombre demostrativo, ¿verdad? Esta está en la casa. He también puede funcionar como pronombre demostrativo, pero para significar esa o aquella. Ujú. O sea, aquí podría ser esa está en la casa o aquella está en la casa. O puede ser simplemente el pronombre ella, ¿verdad? Ella está en la casa. ¿Sí? Digamos que Bueno, gramaticalmente puede ser cualquiera. ¿Sí, Yadi? ok. Y en la siguiente es entonces se translitera at o ate. Jamalca. At, At. la tran- Gracias. Atja malka. At Jamalca. Sí. Gracias. Javier, allí en este caso que estamos viendo, tú eres la reina, para decir es, esa o esta sería sot, Exactamente. Sot ha malka. sot jamaica, Esta es la perfecto. reina. Sot ha malka. ¿Y cómo diría esta reina? Hamalka hasot. Hamalka Jamaica. hasot. Ujú. ¿Sí? Sí. Ah, Este. Patti. No. Sí, Patti. Sí, at, macajatot. Mira, aquí at, otra vez está sí, ese error es que. con la J, ¿no? Kaf, 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 kaf. Sí, Ajá, Sí, porque es rey, ¿no? sí, es At, Melec. Y ahí diría me- Melec, ¿verdad? Jamelec. sí, Órale, sí. maestro, ya te estamos corrigiendo. Me da mucho gusto. ¿Qué dice entonces? Dice Ata Jamelec. Entonces, tú eres el rey. Muy bien, muy bien. Mario, ¿No podría ser tú fuiste rey? sí, también, No, también. sí. Eh, Como ya dije, el verbo ser normalmente se sobreentiende en el presente, pero puede ser también que se sobreentienda en el pasado o en el futuro. Oye, Javier, pero si no existe el presente, eh, no existe el presente en el, pues no, no existe el presente. Entonces, de alguna manera hay que representar el presente. A veces se usan unos trucos para que el perfecto, o sea, el pasado, funcione como presente o que el futuro funcione como presente. Pero lo más normal es poner el verbo en participio, ¿verdad? Y de esa manera ya se puede entender o traducir en presente. Eh, ¿Verdad? Pero bueno, en todo caso, el verbo ser, lo más común es que se sobreentienda en presente, lo mismo pasa en griego. Si está en pasado o en futuro, no es tan fácil que se sobreentienda, pero puede suceder también que se sobreentienda. Bueno, Ata Hamelech, tú eres el rey. Eh, eh, Hamelech Hase, este rey, Hamelech Hase, o Hamelech Hahu, aquel rey. ¿Y por qué digo Jahu y Jase? Porque si Ja Melech lleva artículo, le tengo que Artículo. poner al adjetivo, le tengo que poner también artículo. Jamelech, Jahu, Jamelech, Jase. Bueno, Mario, Sí, Gemá, ajá, al, Jamisebea. ujú, Gemal al Jamisebea. sí, ya nos había salido esta, me di cuenta que lo puse en los ejercicios anteriores. Aquí esta pata es furtiva.
quiere decir que se pronuncia antes de la consonante para favorecer la pronunciación. Entonces aquí la palabra es misbeach, misbeach, que quiere decir altar, altar. Ha-misbeach es el altar, el altar. Al quiere decir encima o sobre. Y entonces, ¿qué quiere decir el enunciado? Mm. Em, Gemá, Gemá, ¿qué es? Ellos, ellos, Ellos sobre el altar. exactamente. ¿Ese al no también es contra, el que nos dijo? También puede ser contra. A ellos contra el altar. Ujú. Sí, ahí depende del el contexto en el que esté, ¿verdad? Normalmente al significa en sí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en una guerra cayeron encima o cayeron sobre ellos, pues, el sentido claro es contra ellos. Eh, Tienen los dos, pero hasta donde yo recuerdo, tiene mucho más frecuentemente sentido de sobre o encima. Entonces, esto quiere decir, Dijimos ellos, ellos encima, ellos contra el altar, ellos sobre el altar. pero falta un verbo. Ellos están Exactamente. Ellos están sobre el altar, sobre el más bien. altar. Sí, más ¿Cómo me bien debe dijo que se lea altar? Mis, misbeach, mis, misbeach. ve, a. Primero Sí, la la pata. pata. Sí, porque es furtiva y es precisamente para evitar la rudeza de la pronunciación. Misbej, misbej es muy rudo, entonces misbeach se suaviza la pronunciación. Esa pata Maestro, furtiva acontece mucho con la het, ¿no? Y con la ayin. Sí, Jerónimo. y ese ma, claro que el G sí lo entiendo, y el ma, Esto, sí, ese no, lo todo entiendo, es, el G sí, todo Gema, ajá, Gema, gema, es sí, todo uno solo. sí, ellos. Puede también ser simplemente gem, ¿verdad? Gem, es lo que por Gem. estaba pensando, bueno, Gem o Gema. gema es igual. A veces se Ah, usa bueno, gem, a veces gema. Sí. bien. Entonces ellos están sobre el altar, pues puede referir Pues sí. a los Mártires, ¿verdad? corderos, Los pues sí, mártires. los mártires, pero no en el Antiguo Testamento, porque No, el sentido de altar en el Antiguo Testamento es muy diferente. El altar es el lugar donde se sacrifica, donde los corderos. se queman animalitos a Dios. A veces el altar se unge, se le pone aceite, ¿verdad? O se ponen ofrendas vegetales sobre el altar, pero se ponen ahí para que se quemen, para que se quemen. Este, entonces, el misbeach, el altar, tiene una función bien distinta que en español, en el cristianismo, en el cristianismo. Porque ellos están sobre el altar, pues, que en el cristianismo casi no puede entenderse. Sin embargo, en el hebreo sí, porque gema puede ser las reses, las ofrendas, los corderos, están sobre el altar. Seres humanos no puede haber seres humanos sobre el altar, mártires sobre el altar. Pues, figurativamente en el cristianismo sí queda, pero en el Antiguo Testamento no se queman seres humanos en un altar, ¿verdad? Bueno, en la religión de Yahvé, porque al parecer pues había ciertos Los ritos, vales, sí, o ciertos dioses o ciertos momentos en que se exigía que una persona, un hijo fuera pasado sobre el fuego, lo cual no quiere decir que fuera quemado, ¿verdad? Pero podría ser que fuera quemado, que fuera sacrificado, como los aztecas aquí, o los mesoamericanos. Eh, pero no está muy claro que se quemaran a seres humanos sobre un altar, No los incluso quemaban, profe, ni a parece Cuauhtémoc que, le quemaron los pies. no, no.
No, aquí estamos hablando de los aztecas. No, yo me refiero al Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Sí. se quemaran víctimas humanas sobre un altar, pues no está nada claro ni siquiera en la religión cananea, pero es una aberración en la religión israelita. Bueno, aquí añade un adjetivo de... Ahora vamos a traducir, porque nada más nos hemos estado divirtiendo. A ver, Felipe. O voy, o voy. Ok. Ahí dice Hayom, Ajá. Hayom, Ha- Hatek, Ja, se. Hase. Es, no sé, es algo del día. Exactamente. Yom es día. Ajá. Pero ese Hase, no sé qué sea. Se es el pronombre. ¿Ese es el día? Exactamente. El día, el Yom es aquí el núcleo, ¿verdad? Que tiene artículo. Ya ven que el artículo es una G con pata y en la siguiente consonante un dagesh fuerte. Hayom es el día. Y si el día está con artículo, se le tengo que poner artículo, ¿verdad? Entonces, literalmente, el día, el ¿verdad? Este día, podríamos traducir hoy, ¿verdad? Hayom Hase, este día, hoy, Yadi, Sí. Ah, yo dije que no me toque la largota, que no me toque ella. y yo dije, ahorita la Hal, castigamos. hal, Hay una O detrás de halo, ha, halo. lo, Ju, amar, li, aji, ajiti, ip, ajo, ajo, a, a- ay, ajo, ajo, ya le vi. Ajoti, ip, sí, ujú, hi, hi. hip, Este es, hip, sí es hip. Ajá. sí, esta La Vav que- es una, bueno, es una, ¿cómo se llama? Un Ketiv, así está escrito, pero hay que leer hi, tal cual, porque es un femenino. Ujú. Hay que leer hi, el femenino hi, que El nos he, el encontramos. femenino, Sí, sí, sí. exactamente. Bueno, Aquella, ella. Ujú. bueno, ha es una interrogación, ¿verdad? Este ha con pata, hatef, antepuesto, es una interrogación. El signo de interrogación en hebreo se pone solamente a veces, no siempre, ni siquiera así puede decir que la mayoría de las veces. A veces se pone el signo de interrogación solamente al inicio de la interrogación. Ja, entonces lo podríamos traducir como acaso, ¿verdad? Para recordar que se trata de una interrogación. Entonces dice, ¿acaso? Hola, ¿Acaso? lo, lo, No, ¿acaso no? Lo es un adverbio ¿Acaso no además. me dijo? Amar dijo, él dijo, amar. Li ¿Acaso no dijo? ¿Acaso no dijo? Pero hay un li. es la preposición le más el Ah, pronombre personal y sí. sufijo. Ay, A mí, ¿acaso no me dijo? ¿Podría ser? ¿acaso no? Si acaso no dijo a mí, ¿acaso no me dijo? ¿Acaso no me dijo a mí o no dijo a mí? Ajotiji, ¿Ah? Eh, mm,
Ay, he es ella o aquella Ella, que o aquella, es, muy bien. que es, mm, Bueno, ella, mi, ay, no sé qué es la otra palabra. Aj, aj es Ya, hermano. hermana. Aj, Ah, hermana. entonces, Y esta I ¿acaso final, no dijo a mí, ella es mi hermana? ajá. ¿Acaso no dijo a mí, mi hermana es? ¿Mm? Mi Oye, hermana. Javier, pero ahí dice ella. Bueno, Ella, ella es. el he. ¿Acaso no me dijo, ella es mi hermana? ¿Y esto? ¿Acaso no dijo a mí, ella es mi hermana? Ajá, es el Who, 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 who. nada más. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Who. Who es aquel. O él, o él, Eh, ¿verdad? Entonces, ¿acaso ¿Él o no él? él dijo a mí, mi hermana es ella? ¿Acaso no me dijo, ella es mi hermana? Sí, sí, sí. Wow. Cuando Yahvé le dice al faraón o a Abimelech, porque su historia está dobleteada, le dice, no te metas con esa mujer porque es esposa de un profeta. ¿acaso Y entonces no dice, me dice el faraón, no, yo no la tomé, yo no sabía que era su esposa. ¿Acaso no me dijo él, es mi hermana? Si hubiera sido su esposa, no la tomo como para mi harem. Pero ¿acaso no me dijo él, es mi hermana? Como es mi hermana, como es su hermana, pues yo la tomé como una chica guapa de mi harem. Sí, ¿se acuerdan de esa historia? Cuando Abraham bajó a Egipto y le Miedoso. dijo, sí, le dijo, pero muy lindo con su esposa, ¿no? Con Sara, muy lindo. Le dijo, diles que eres mi hermana, porque si les dices que eres mi esposa, me matan a mí Me para quedarse mata. contigo. En cambio, si les dices que eres mi hermana, pues te llevan al harem, se disfrutan y la pasan bien contigo y a mí no me hacen nada malo. Así el padre Abraham, este, El Pero modelo. si era su mande. parienta, ¿no? Sí, ahí está una tradición posterior, que la tradición primera es una tradición yavista. Dice, pues se llama yavista porque le llaman a Dios Yahvé, eh, normalmente. Y es una tradición, pues si no antigua, diferente, que la tradición que llaman a Dios Elohim. Y en la tradición yavista, Dios es más, eh, más cercano, más dicharachero, más caluroso, más directo. Y las historias son más simples, no están retocadas. Y si nos fijamos en esta primera narración de Abraham en Egipto, la tradición es brusca, ¿no? Tal como yo la conté. Sara estuvo en el harem del faraón X tiempo, pero después dejaron de embarazarse las mujeres y hubo ciertos problemas y entonces Dios le dijo, entonces el faraón le dijo a Abraham, porque entiendo que la vio con él, le dijo, pues tú me dijiste que era tu hermana, que era tu esposa, no que era tu hermana. Y entonces dijo, no, Abraham, en esa narración, no, es que yo tuve miedo, etcétera, etcétera. Y entonces el faraón le dice, no, cállate, y le da un montón de regalos y cosas, ¿no? Esa es la tradición, ya visto. En la tradición eloísta, que fíjense dónde está la diferencia fundamental, este, Sara no pasó a formar parte del harem
ya no es del faraón, sino de un rey llamado Abimelech. No pasa a formar parte del harén, sino que esa misma noche Dios le dice a Abimelech, cuídate de tocar a esa mujer, porque es la esposa de un profeta. Oh, y entonces viene esto que está aquí. ¿Acaso no me dijo él es mi hermana? Yo la tomé con recta intención, pero él me dijo que era su hermana. Y en esta tradición, ya se nota que hubo escrúpulos del autor y ya no se acostó con ella el faraón ni la tuvo X tiempo en el harem, sino que no la tocó, la misma noche la tuvo que regresar. Y por otro lado, luego le dice a Abimelech a Abraham, dice, oye, pero me dijiste que era tu hermana. Dice, no, es que sí es mi hermana, es hija de un pariente contra segundo de una conocida, de un ahijado, de un primo. Y entonces, pues es mi hermana, o sea, en el sentido de pariente, no de hermana carnal. Otro escrúpulo del autor, ¿ya? No toleró que Abraham mintiera. Y entonces, no, es que sí, es mi hermana. Tampoco toleró que la esposa estuviera en el harem del rey, sino que esa misma noche. Y entonces hay un poco de contradicción en ese segundo relato. Pero bueno, ya nos damos cuenta de que las tradiciones son diferentes. Es el mismo acontecimiento que corrió en dos tradiciones diferentes, en dos lugares diferentes, pero en la tradición eloísta, que utilizan el nombre Elohim para Dios, es más escrupuloso y moralista. Esa tradición es más escrupulosa y moralista, ¿no? Abraham no mintió y el rey no tocó a Sara. La otra tradición, la ya vista, es más brusca, más directa, más natural y probablemente más antigua. Bueno, este, ya nos vamos de vacaciones, pues vamos a traducir estas dos. Yadi Sí, esta es Casit. es O. Ah, oh, yo me confundo todavía las vocales. Entonces sería Cosot. Kasot. Ok, so. Kasot. Ujú, Decíamos que en Casot, estos casos puede llevar Kametz o puede llevar Sheva. Kesot es lo mismo que Kasot. Bueno, ¿y qué significa? Casot. Como Sot es esta, ¿no? Ajá, Casot. Ah, sería como a esta. sí, como esta o según esta. Ujú. Felipe, ma, Masot. 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 Sí, aquí faltó la O, se me chispoteó, como decía el chavo. Eh, me faltó la O, casot. Ma es un pronombre interrogativo para cosas, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es esto? qué es esto? ¿Sí? ¿O qué es esta? ¿Verdad? Porque esto es femenino. Pero claro, eso es tan relativo, ¿verdad? Ya en la actualidad, muchos chavos pues, no quiere que los identifiques con masculino y femenino. Yo soy no binario. No juego a eso. Eh, y entonces en los géneros ya nos rompimos la cara, en géneros. Pero cuánto más con las cosas, ¿verdad? Esto o esta, pues depende del género que le pongamos a las cosas. La mesa, pues desde luego que no tiene ningún órgano genital femenino, pero es femenino, no es el mesa. El carro, pues, no es femenino, es el carro, no tiene pene, no tiene, bueno, sí, no, pero es masculino. Bueno, la bronca es que en las diferentes lenguas, pues las cosas tienen diferentes géneros, ¿verdad? En griego se utiliza mucho el género neutro, cosa que en español prácticamente no se usa y en hebreo no existe. Por ejemplo, neumatos, es neutro, no es el espíritu, eso es español, es el espíritu, es español. En griego es lo espíritu, es neutro. Y adivinen, en hebreo es femenino, es la ruach, la espíritu o la espírita.
y suena muy bonito. La Ruach de Yahvé, ya suena un poco como hipostasiado, la esposa de Yahvé, la pareja de Yahvé. Pero pues, Yahvé tampoco tiene género, más que lo hemos masculinizado durante muchos siglos también convenientemente para machificar a Dios. Bueno, pero las cosas no tienen género y les ponemos arbitrariamente, convencionalmente un género. Entonces ahí es, ¿qué es eso? Bueno, y ahí dependiendo de si la cosa se diga en femenino, en hebreo, independientemente de cómo se diga o qué género tenga en español. A ver, critíqueme, señor filósofo. ¿Desapareció? Marius, no, aquí estás. ¿Sí? Critícame. ¿En qué? Eso de los géneros. No, no, al contrario. Está bien mencionado. Concuerdo. Ah, bueno, me salvé por esta ocasión. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Aquí lo vamos a. Ya no empezamos la siguiente lección, pero no llevamos prisa. Aquí se rompió una taza y, y se acabó.